Buenas noches amigos y bienvenidos a Historia y Fe, el espacio que estamos dedicando semanal, media horita semanal, donde vamos repasando en 40 entregas lo que ha sido la historia inseparable de Europa y de la religión católica durante estos últimos 500 años. Estamos en un momento especialmente proceloso y en un momento complejo donde sin embargo se fraguaron muchos asuntos que han quedado larvados en los últimos 200 años, que es el momento de la Revolución Francesa. También, si Dios quiere, podremos ver algunos elementos de la Europa napoleónica y cómo afecta a la manera de entender la Iglesia en este continente. Y lo estamos haciendo de mano del doctor, profesor y archivero don Juan Triviño. Don Juan, buenas noches. Buenas noches, José María. Muchas gracias por seguir con nosotros. Nos habíamos quedado en la época del terror de la Revolución Francesa, martirio, persecución, profanaciones. Pónganos más o menos en contexto. Sí, creo recordar que habíamos ido viendo pues cómo la persecución, la vinculación con la Iglesia estaba sobre todo en la línea de la resistencia a lo que sería fundar una Iglesia cismática, ¿no? Por eso aquellos que no juraron la llamada Constitución Civil del clero se vieron perseguidos también, tuvieron también que vivir como en cierta clandestinidad, incluso algunos fueron expulsados también de Francia, fueron acogidos en otras diócesis, por ejemplo también en Toledo comentábamos que fueron recibidos varios de ellos, creando pues una cierta complicación también, porque claro, venían también a otra monarquía, podemos decir, en esa rama también borbónica, y por eso tenían que tener cuidado de lo que se dijese, lo que se predicase, y hay cartas, indicaciones, en las cuales también pues, le tocó, por ejemplo, a Lorenzana en la época, le tocó también pues, darles una especie de como avisos a estos sacerdotes clérigos franceses de que amasen a su patria, de que también la quisiesen, pero que también diríamos que el mismo obispo se compadecía, ¿no? Como este país tan cristiano había sido capaz de matar a su rey, también había sido capaz de expulsar a sus sacerdotes, y estaba como muy dolido. Es decir, el fenómeno de Francia no fue aislado, sino que produjo un eco muy grande en las monarquías europeas y también en concreto en Toledo. Por eso Lorenzana recibió a muchos de ellos, tuvo una especial misericordia de ellos, aunque ya digo, los clérigos locales, también los pobres escribían al cardenal indicándole, mire usted, que es que aquí no tenemos casi nosotros ni para comer o mantenernos, y es que estar otro clérigo aquí al cargo nos supone también bastante dificultades, ¿no? Sí. Pero él mismo lo recibió en palacio a algunos de ellos, y también fue una obra pues de cierta calidad, sobre todo en 1792 en adelante, ¿no? Para nosotros fue la persecución religiosa de la década de los 30 de este siglo, la más significativa y donde ha habido notables beatificaciones. Pero para la Iglesia francesa me parece recordar que fue en la etapa del largo pontificado de San Juan Pablo II donde se beatificó a muchos de los perseguidos en aquella persecución religiosa que tuvo lugar. Poquito antes, sobre todo a inicios del siglo XX, varios de ellos fueron beatificados, ¿sí? Y sobre todo esas campañas que diríamos sangrientas del septiembre del terror en 1793, ¿no? Entonces ahí hubo pues esas muertes de esos obispos incluso, y también un grupo numeroso de sacerdotes que lo llaman el grupo de los mártires, fueron como en grupo unos 190, y luego en total unos 1350 más o menos, no sé el número en concreto, pero se fueron como datando esos grupos martiriales. Luego, también unido a ello, en época de persecución no está solo la ruptura con la cabeza, con Pedro, la sede romana, sino también como el hacer otra jerarquía, muy vinculada en este caso a lo que serían los esquemas ya de la nueva República Francesa, y luego también había, no olvidemos, la profanación de no solo los bienes, sino de cosas sacras, ¿no? Por eso también el cierto derecho a la propiedad privada, si la Iglesia puede tener y puede administrar bienes propios, es algo, un tema de candente actualidad, como se puede un poquito ver, ¿no? Los paralelismos históricos nos ayudan. Lo que vino a ocurrir, hoy la Iglesia tiene cierto derecho a tener sus templos o sus lugares de asistencia, pues la secularización, llamaríamos, de los bienes, produjo también una desacralización de esos bienes. Claro. Y toda una Notre Dame pues fue también saqueada, profanada, pues con esas escenas, pues ya comentábamos, tan horribles de poner mujeres en el altar, también del altar de Nuestra Señora.
de Nuestra Señora de Notre Dame, o también pues el cambio del calendario, también pues mascaradas, procesiones blasfemas, también toda una serie, diríamos, como de verdadero frenesí, un tanto diabólico de ofensa a lo sagrado, ¿no? Es decir, con esos matices, no sabemos en qué grado de conciencia o no, pero evidentemente son hechos objetivos históricos que se dieron y que ha dejado incluso caricaturas de ello, ¿no? Y también, unido a ello, es muy hermoso el caso de las carmelitas de Compiègne, ¿no? Es decir, es un tema, a la hora de que me pediste, pues yo pensé en ellas, sobre esta época. Yo creo que puede ser muy bonito describir aquello que les ocurrió a este Carmelo, ¿no? Ellas fueron, como los demás conventos también, pues fueron, llamaríamos secularizadas, pasados a ámbito seglar, se les prohíbe la vestimenta religiosa, sus propios ritos, se le quita su Carmelo o su convento y viene una vida, diríamos, como aseglarada, ¿no? Pero es curioso cómo fue profetizado casi unos siglos antes, porque además el Carmelo en Francia se fundó casi por una paisana nuestra que pertenece hoy también a la diócesis, la Beata Ana de San Bartolomé, discípula de Santa Teresa, que murió en sus manos, funda los Carmelos de Francia, del siglo XVII, a mitad del siglo XVII. Y ahí ya se profetizó con estas religiosas que darían fruto de santidad, incluso martirial. Y así vino a ocurrir en ese 17 de julio de 1794, cuando esta comunidad, también a la cabeza Sor Teresa, pues este grupito de 16 mártires carmelitas fueron guillotinadas también, y también por, en cierto modo, ser traidoras a la causa, llamaríamos republicana, ¿no? Entonces, ellas rezaban, tenían mucha devoción al corazón de Jesús, vivían una vida, llamaríamos, religiosa, aunque a escondidas, y eso fue suficiente para ejecutarlas, ¿no? Por eso estos procesos martiriales son interesantes en ver también esa connotación que hay de trasfondo de cierta, llamaríamos, anti-eclesialidad, ¿no? En distinto el respeto que se puede tener a una asociación religiosa o si verdaderamente hay conatos de odium fidei, ¿no? Y en este caso se dio y estas mártires están también beatificadas. Ahí está la obra de George Bernanos, Diálogo de Carmelitas, esa película famosa de los años 60 que también creo que relata estos acontecimientos. También mencionábamos en la sesión anterior que bueno, uno de los puntales que trató de evitar la contención de toda esta propagación de revolución antirreligiosa fue Pío VI. ¿Cuál fue el desenlace de la vida de Pío VI? ¿Cómo desembocaron los acontecimientos? Pues Pío VI tuvo que lidiar con todo este tema de la revolución, tuvo que mantenerse firme por una parte, y luego también no olvidemos que el contexto que se estaba dando en Francia era un contexto también geográfico y local de muchas luchas y combates territoriales, con el famoso pues, norte de Italia, por la zona de Milán, y no olvidemos que el Papa era también cabeza de los estados pontificios. Volvemos desde Aviñón, yo siempre vuelvo, parece que los procesos históricos retroceden, ¿no? Pues Aviñón, las disputas territoriales y demás, ¿no? Entonces, claro, no pensemos como hoy fronteras ya estabilizadas, sino pensemos en incursiones, territorios que se saquean, luchas, combates. Pues ahí el Papa sufrió también, pues como esas llamaríamos exilios verdaderos, porque fue prácticamente apresado ante estas condenas y ante esta firmeza que él tuvo, y también pues tuvo que morir también, exiliado fuera prácticamente de Roma, y creo recordar que murió el 29 de agosto de 1799, como ya con esa voz de que ha muerto el Papa, no tenemos Papa, curiosamente día del martirio de San Juan Bautista. Y curiosamente se me olvidaba la anterior entrega, pues como aquella sesión llamada patriótica tuvo lugar un 4 de agosto de 1789, fiesta de San Juan María Vianney, después, que curiosamente el santo cura de Ars fue un sacerdote sencillísimo de Francia que le tocó en su niñez vivir pues este fragor de los ecos de la Revolución y que de repente se convierte en el patrono del clero mundial. Es decir, hay hechos también como unos guiños de la providencia que resultan un poco curiosos en la historia, ¿no? Bien, pues Francia está convulsionada en fragor revolucionario, como dice, pues esto afecta a la península italiana, pues porque todavía no estaba unificada Italia, el Papa, y mientras en el resto de Europa, ¿qué? ¿Cómo influye esto en España? ¿Cómo influye en Centro Europa, los estados alemanes? ¿Cómo influye todo esto? Bien, no podemos extendernos mucho las ramificaciones, pero evidentemente por las casas también de Borbón, en España pues tiene lugar
pues lo que sería pues esa, dentro de poco la invasión napoleónica ya prácticamente, ¿no? Pero lo demás pues se dan unas dos vías, llamaríamos. Hay una vía más desde Inglaterra y la lucha que va a empezar pronto cuando Napoleón da el golpe de Estado y toma prácticamente ya el poder. Entonces él directamente él fue uno de los generales que también conquista Roma, sí, y se lleva prácticamente al Papa en un primer momento, y en las guerras también con Inglaterra nos encontramos pues esa configuración del que llamaríamos luego Imperio Napoleónico, porque esa es verdad que esa vitalidad expansiva que tiene el imperio pues se va fraguando, mientras que luego las llamaríamos las reminiscencias en España del antiguo régimen permanecen todavía, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de Toledo sí que hay una vinculación curiosa de cómo Lorenzana, como un prototipo de obispo ilustrado, llamaríamos, ¿no? Pues también Lorenzana, curiosamente, viene desde México, luego va a acompañar en sus últimos momentos a Pío VI, con unas gestiones también que le manda hacer la monarquía española, ¿no? Respecto a una serie pues, de rentas, de cosas también de los territorios en España, pero curiosamente allí ya se queda y ya no vuelve. O sea, en el 1800 ya, cuando ya ha muerto Pío VI, él se queda en Roma, ¿no? Y se queda en Roma, además, cuando ya tiene que dimitir o cesar en la sede toledana, que luego se la dan al cardenal al Borbón, que se llama, ¿no? Al infante, sí. Pues luego también tenemos que hay dos aspectos interesantes, que a lo mejor son poco conocidos del cardenal Lorenzana, que su trabajo en Roma en sus últimos días fue también un trabajo como muy de misiones. Él había estado potenciando toda la vida de misiones en, sí, México, ¿no? México. Y también de la formación, en concreto formación del clero. O sea, da dos pistas, también como este gran obispo, ¿no? Ilustrado, con sus matices, pero cómo da pistas que él vio, en cierto modo, en Roma, yendo desde Toledo, ¿no? Vio como esas dos pistas de lo que pudo hacer, que es la misión, la extensión misionera, y también la formación del clero, cuando él muere ya, creo recordar, sobre 1806 más o menos, ¿no? Lorenzana murió de esta forma en el exilio también. Sí, también. No, murió prácticamente, se quedó en Roma, ya no volvió. Se quedó en Roma. Sí. En el tránsito entre Pío VI y Pío VII, me parece recordar. Sí. Un pontificado, el del cardenal Lorenzana, bueno, nos está exigiendo tanto los grandes obispos de finales del 19, comienzos del 20, que igual no ponemos tanto el ojo en Lorenzana, pero ¿te parece que es un pontificado muy interesante el del...? Sí, yo lo llamaría como una especie de prototipo de obispo ilustrado, porque es que en España también todas estas corrientes, España siempre ha tenido tenemos como una cierta leyenda negra, una losa de una sociedad demasiado atrasada, demasiado apegada, y como si también el catolicismo en España hubiese sido un lastre, podemos decir, ¿no? Para su gran evolución, sí, y su gran... Entonces Francia pues es prototipo del liberalismo, del modernismo, de ilustración, luces, y España como Inquisición, lo oscurantista, Pues curiosamente en España se da un fenómeno del llamado regalismo ilustrado. Los reyes favorecen en parte a la Iglesia, pero con el gran peligro de intrometerse excesivamente en la vida intraeclesial. Y a la vez la Iglesia pues también evangeliza o se sirve de los reyes, ¿no? Es algo que en España es curioso porque desciende desde aquel patronato regio del cual ya hablamos, de época de los reyes católicos, pero el llamado regalismo ilustrado en España tiene unas connotaciones que en cierto modo impide una persecución directa, podemos decir, como si ocurre en Francia. Luego sí que vendrán, después de la eclosión en Francia, las llamadas revoluciones liberales, con unas luchas tremendas en las convulsiones sociales, en los que la Iglesia también va a tener pues, un cierto papel, ¿no? Pero ahí no puedo extenderme. Pero en España sí que es cierto que el llamado regalismo ilustrado no se da un ateísmo directo, ni se da ese matiz, llamaríamos, anticlerical de entrada, luego sí ya derivará un poco posteriormente, ¿no? Todo esto que estamos viendo, yo creo que en España se dio un poco más tardíamente, ¿no? Sí. Hubo desamortizaciones, lo que comentábamos antes fuera de cámara, más tardíamente, Mendizábal, Madoz, pero que habían pasado 100 años prácticamente de la época que estamos hablando, y se da también su persecución, su anticlericalismo y su martirio. Muy bien, pues pasamos al periodo de Napoleón Bonaparte. Seguramente que todo el mundo ha oído hablar de él, seguramente que la formación clásica nos habla del hombre que emprendió pues ese expansionismo, ese imperio que se expandió por toda Europa. Igual no todo el mundo ha oído hablar de que prácticamente la configuración de Europa ahora mismo fronteriza, que nos apuntaba antes, se debe a pues al final del imperio napoleónico. ¿Cómo podemos hincarle el diente a esta época, la época del imperio de Napoleón?
Sí, yo me centraría, por no alargarnos mucho, en su relación en concreto con la Iglesia y sobre todo de estos dos grandes personajes, por una parte Napoleón y por otra parte Pío VII. Sí. Pío VII procedía pues, de la vida monástica también, es un benedictino pausado, tranquilo, y entonces él por una parte quiere recuperar en parte a Francia, como es normal para la fe católica, ¿no? Pero a la vez también lo debe hacer con cierta firmeza y ciertos equilibrios de la época. Y Napoleón también es astuto y cae en la cuenta pues, de que la fe del pueblo es también un cierto sostenimiento de paz social y de cierta vida, como puede utilizarse a modo despreciativo, pero bueno, mientras estén rezando el rosario o mientras estén en procesiones, pues bueno, no están aquí como conspirando y demás. Perdone la expresión, pero es que en parte es así, es decir, la cierta élite ilustrada, el desprecio hacia la devoción popular, o lo que serían los milagros, o lo que sería también la fe sencilla del pueblo, es bastante evidente y se da en la cabeza, se dio, por ejemplo, en Napoleón. Luego hago un inciso, curiosamente luego Dios exhibe en su providencia de una muchachita casi analfabeta, casi sin cultura y sin nada, en Francia, Bernadette, ¿no? Sí. Para que la Virgen se le muestre, se le aparezca y provoque una revolución también, diríamos, en este aspecto de la vida devocional del pueblo. Es curioso, pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, en las grandes llamaríamos trabajos de las cabezas, tanto civil o eclesial católica de la época, estaba como el tener que llegar a ese cierto acuerdo, que se fraguó en un concordato. En la época ya empiezan a darse estos esquemas de tratados internacionales, en concreto el concordato de 1801. En él, por una parte, sí que se recupera el que ya la Iglesia pueda, el Papa, recuperar esa autoridad sobre la Iglesia que había quedado como escindida, escismática, como unificándola ya bajo su mismo pontificado, ¿no? Y también se concede el permiso de seminarios y en cierto modo se mantiene un poco la vida religiosa, pero muy mitigada, porque como he dicho antes, la vida religiosa siempre es de lo más perseguido, ¿no? Por su vinculación directa con el pueblo. Pero a la vez, en contraprestación, luego también consigue Napoleón introducir, con una cierta astucia, pero también con cierto engaño, meter en ese concordato los llamados aspectos más galicanos desde el siglo XVII, claro. Con lo cual, en cierto modo, pues también, vale, concedo estas cesiones, pero a la vez concedo este otro cierto dominio o poder sobre lo que sería también la Iglesia, con lo cual vemos que pronto, bajo una aparente luna de miel o idilio, pues van a empezar a haber una serie de complicaciones que van a llevar pues a una ruptura también y una dificultad, sobre todo a partir del año 1806. En 1804 el mismo Napoleón consigue pues esa coronación como emperador. Es algo curioso. Es decir, siempre los recuerdos históricos, ¿no? Siempre pues el recurso a la antigüedad, los emperadores romanos o también los emperadores o Carlomagno, tenemos luego el salto hasta Bonaparte en esta época, ¿no? Es como un recuerdo de aquello en lo cual Dios parece no contar, pero necesito que mi autoridad sea bendecida por Dios, a modo de la Escritura. O sea, la Escritura no me viene a interesarme mucho, pero me interesa para esto. Es decir, que Dios me ha coronado como verdadero representante suyo. Y como sabéis, pues esa coronación, pues el mismo Pío VII accede a ello, el mismo Napoleón, cuando ya se lo va a poner, el Napoleón mismo, el que se corona el mismo, digo, bueno, mejor casi. Así el Papa dice, bueno, pues hazlo tú, y el coge y también corona a su mujer, ¿no? El célebre cuadro de Luis David, que está allí en Versalles, pues retrata muy bien esa escena donde aparece el Papa Pío VII. Siempre ha habido, han sido papas a los que ha costado entender un poco, a los que les ha tocado vivir concordatos en épocas de dificultad. Ya no hablemos los papas del siglo XX, que les tocó lidiar con distintos concordatos, con la Alemania de las primeras décadas del siglo XX, o la Alemania de Bismarck. Han sido papas que les ha tocado pues esa tarea un poco difícil y que la historia pues va un poco depurando, ¿no? Y como dices, después de una época así, más o menos una entente cordiale, después de esos primeros años de concordato, que parecía que era un mal menor, pero que podía empezar a solucionar, ¿cómo fue desarrollándose la relación de la plenitud de Napoleón como emperador con la Iglesia? Pues también, pues luego ya finalmente hubo un momento clave en el cual, por un aspecto humano, en 1806 no pudo vincular a Pío VII en el rechazo a Inglaterra, porque están también las guerras propias entre la expansión, va a llegar ya a España, como sabemos, va a llegar también a Inglaterra, entonces el Papa se mantiene, podemos decir, como neutral, y aparte de eso también por unos problemas, como siempre de esta época, como más morales, ¿no?
de los casamientos, divorcios, ayuntamientos que se diría, ¿no? Y demás. Entonces el Papa ahí permanece firme y al poder excomulgarle, ¿no? También porque el emperador puede ser emperador, pero a la vez es hijo de la Iglesia, con lo cual también al verse excomulgado, pues también Napoleón toma, pues como él solía hacer, pues también la presa, le exilia, le va llevando de un sitio para otro, hasta que al final le tiene en Fontainebleau allí bastante custodiado, sí. Pero al final cuando ya Napoleón se lanza en su expansión a la zona de Rusia, pues evidentemente con lo que ya sabemos que ocurrió allí y esa palabra un tanto mágica, Waterloo, pues ya también tiene que ocuparse de otras cosas Napoleón y ya por fin, cuando ya es derrotado Napoleón, ya sobre 1814-15 puede volver el Papa a Roma, ¿no? El Papa muere pues una década después, es otra época ya. Hablábamos en los últimos conatos al comienzo del Renacimiento como bueno, pues una época muy distinta a esta. Hablábamos de aquella teoría de la cruz y la espada, y ahora Napoleón, o en los años del Imperio Napoleónico, se hablaba del altar y el trono, ¿no? De ese binomio altar-trono. Sí, esto va a ser, ya lo dejaré para mis compañeros mucho más especializados en la edad contemporánea, pero va a ser como otra de las claves, llamaríamos, de los procesos que se van a dar de las guerras o las revoluciones ya más liberales, ¿no? Como una cierta reminiscencia del recuerdo de lo perdido, ¿no? Esas monarquías, ese altar, ese trono que favorece a la Iglesia en su altar, ¿no? Y ese binomio altar-trono viene a ser como esa cierta reminiscencia, cuando ya el agua a la pecera pues ha cambiado, ¿no? Sí, sí. Y a la vez también pues los procesos revolucionarios liberales, que no es todo pues como muy pacífico y muy llegar a acuerdos, ¿no? Sino que se dan esas luchas ya decimonónicas del siglo XIX, XX, en los cuales pues muchas veces también vivimos, ¿no? Con ciertos ecos de este tipo, ¿no? La Iglesia siempre, pues, como hemos dicho muchas veces, puede convivir con muchos sistemas políticos de un signo o de otro, pero viviendo en el tiempo y en la historia, pues también se ve afectada a veces por estas realidades, ¿no? Usted sostiene que además una de las razones por las que en España toda esta marejadilla llegó bastante más tarde es por el papel que ha tenido la monarquía, ¿no? El papel que ha tenido el trono a lo largo del siglo XIX en España. Sí, yo creo que sí, porque es algo que está bastante asentado, ¿no? Entonces, también hay que conocer las caracterologías, los pueblos, ¿no? El pueblo, entre comillas, español suele ser un pueblo como muy regido, ¿no? Muy orientado por algunas cabezas, llamaríamos, ¿no? Entonces tiene como menos tradición, llamaríamos, perdón la expresión con términos muy actuales, como democrática, aunque vamos, el pueblo siempre en cortes ha participado, no ha sido, diríamos, como una persona no formada, pero es verdad que estos procesos en España han tenido un desarrollo histórico distinto a lo que es Francia o Europa, ¿no? Y en parte también, pues, también las crisis que ya se están barruntando, que ya lo dejamos para el siguiente programa, mis compañeros van a tener estos orígenes, ¿no? También la íntima relación entre la Iglesia, la monarquía en España, y con sus aspectos positivos y negativos, las relaciones Iglesia-Estado, que siempre pues tienen estos matices, ¿no? 8 minutitos nos quedan de programa y no hemos abordado todavía el papel de la independencia de los Estados Unidos, pues porque tenemos una visión un poco eurocéntrica de todo esto, y nos cuesta hablar pues de los misioneros franceses en el Canadá, nos cuesta hablar del papel de los franciscanos en la California, en la Baja California, y bueno, pues hablar un poco de la importancia que tuvo la independencia de las colonias y cómo nosotros somos herederos de hasta qué punto influyó en lo que ahora es un tema muy sobre el tapete, laicidad, laicismo. ¿Hasta qué punto fue importante todo aquello? Sí, yo diría, por ejemplo, que hay como dos corrientes también un poco curiosas. También hay un estudioso de las sociedades, no hemos hablado mucho de la masonería, su cierta influencia junto con estas élites en esta época ilustrada, pero sí que da un cierto tono curioso a la hora de ver cómo se van configurando estos nuevos estados como ya modernos o contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, en Francia pues tienen un matiz, ¿no? Diríamos como que se asume por parte del Estado una religiosidad casi propia, llamaríamos estatal o en cierto modo laicista, con lo cual lo que contravenga en cierta parte a ello es como perseguido o es como excluido, ¿no? Sin embargo, hay una corriente que viene más como de Inglaterra, incluso favorecida por estas sociedades también un tanto secretas, se fundan sobre todo desde 1717 con las constituciones, y que como tales en cuanto a su ideología pues fueron también condenadas por la Iglesia, sobre todo en primer lugar creo recordar Papa Clemente XII, 1738. La Iglesia siempre ha tenido como muy claro que la ideología que subyace es una ideología condenable para el que quiera ser católico, claro.
Es decir, uno si quiere ser católico tiene que defender la doctrina eclesial y no hacer con una especie de doble de pertenencia. No puedo defender un principio y el contrario. Que eso es algo muy curioso que además desciende casi del averroísmo latino y todo, es decir, la teoría de la doble verdad. Es decir, yo puedo decir una cosa y la contraria a la vez. Y además me puedo quedar tan ancho, es curioso. Esto en nuestra época también ocurre mucho también, pensemos en las sociedades, en autoridades públicas o en gobernantes o muchas cosas, ¿no? Es decir, puedo defender dos cosas, ¿no?, contrarias. Sin embargo, en católico, por la verdad como verdad, pues esto no es asumible. ¿Por qué digo esto? Porque esa llamaríamos vía, cuando se van fundando, yo me refiero sobre todo a la relación con la Iglesia, cuando se van fundando los nuevos estados, llamados así Unidos de América, reciben con mucha influencia de este aspecto, llamaríamos inglés, ¿no?, de Inglaterra, y es como una especie de tono más laico, ¿no?, no tan laicista. Es decir, como luego además tenían, pues, que es irlandeses por un lado, que es la inmigración que se hace de otro, que es los exiliados que no vienen de las guerras, pues es una sociedad nacida pluralmente, ¿no? Sí. Entonces se respeta laicamente, y la primera enmienda de la Constitución americana respeta la libertad de culto en ese sentido, en tanto en cuanto puede ser judío, puede ser católico, puede ser protestante, de tal manera que en esos países, en esos estados que se van forjando, el ser antijudío o el ser anticristiano o el ser anticatólico, en principio, debiera estar perseguido. Claro. ¿Por qué? Porque debe valorarse el principio de libertad religiosa, ¿no? Algo bastante distinto a la connotación que se da en ese tono en Francia, ¿no?, en estas persecuciones que hemos ido un poco analizando históricamente. Por lo tanto, en Francia llamaríamos ese tono, llamaríamos antieclesial, se da con mayor virulencia, y sin embargo, en esa influencia que se da en los territorios del norte, en Norteamérica, que claro, que es muy reciente. Hemos comentado hablando que para una persona de Estados Unidos que venga a ver un documento de nuestro archivo que sea después de su acta de constitución, vamos, eso es una joya, y nosotros es un documento hace 2 días, ¿no?, y tiene 200 años. Bien. Por eso indicaba que allí en Norteamérica estos procesos que se van dando tienen como este matiz, ¿no?, y se van respetando en cierto modo más. De hecho, en la cultura anglosajona en general y norteamericana en particular, no es raro todavía que un dirigente hoy mencione a Dios, solicite la bendición de Dios, vemos que de vez en cuando, no habitualmente, pero puntualmente rezan, en un estilo un poco ecuménico, ¿no? Porque sí, son bueno, muchas las... más que plural, diríamos. Luego también es cierto que cuando ya lo católico, pues, por ejemplo, recuerdo que Lord Baltimore, uno de los primeros que funda, pues casi una zona católica, una misión católica en mitad del siglo XVII, allí en Maryland, pues entonces él funda, hay un edicto de tolerancia para lo católico, ¿no? Pero de repente luego ya la población protestante llega más en masa y toman ya lo que sería el poder, pues se corta la tolerancia a lo católico. Es decir, que luego hay sus ciertas luchas o confrontaciones, pero en principio una cierta tolerancia o respeto sí que parece ser que tiene un talante como un tanto más laico, diríamos, ¿no? Sí, una temperatura así entre los dirigentes, los gobernantes, donde parece que no es trasladable a Europa, o sea, no es trasladable a Europa un pregón, un mensaje de Pascua del premier británico solicitando la protección de Dios o pidiéndole al país y a sus ciudadanos que le den gracias a Dios, por lo que sea, no es trasladable al continente europeo en este momento. No, en este momento, y por eso hemos dicho que es un cambio de la conciencia europea. La Ilustración supone un cambio. El francés se acostó, decía un autor, pensando como Bossuet, ¿no?, un gran clásico tradicional francés, y se despertó pensando como Voltaire. Es como un ejemplo, es decir, que ha pasado, que de repente pues algo ha cambiado, y lo hemos intentado explicar, ¿no?, en estas fuentes o ríos que han ido desembocando. Don Juan, para los que tratan de acercarse un poco a cómo fue la Europa de la Revolución y la Europa napoleónica, algún libro divulgativo, algo que pueda ayudar a nuestros lectores, que puedan encontrar en la librería pastoral o en alguna librería especializada, ¿qué les recomendaría? Es que claro, la historia más especializada a lo mejor se le cae de las manos al lector, pero para un espectador y un lector pues relativamente básico, pero también con cierto nivel. Pío XII le pidió a Luis de Wohl, un lector novelista histórico, hacer una especie de vidas de santos, todas las hemos conocido, ¿no? Y hizo una breve historia de la Iglesia, ¿no?, fundada sobre Pedro. Parece un tratadito un poco, perdón la expresión, como superfluo, y sin embargo está muy bien sintetizado, se lee muy bien, y todos estos periodos también prácticamente los define este autor, ¿no?
Y luego también, pues en cuanto a mapas, en cuanto también lo que llamaríamos la historia de la época, también están muy bien, creo recordáis, dos autores alemanes en Istmo, pues Kinder y Winkelgaard, que hacen una especie de atlas históricos, ¿no? Esos atlas históricos también te hacen una especie de visualizar muy bien la historia. Han ayudado a generaciones esos atlas históricos, y bueno, Luis de Wohl, que está editado todavía, la colección Arcaduz, de una célebre editorial. Muchísimas gracias, don Juan, por habernos acompañado junto con el notable elenco de profesores de historia. Muchísimas gracias. A vosotros y a los espectadores. Y a todos ustedes que tratan de ser fieles y tratan de cultivarse en este y en otros aspectos, muchísimas gracias. Volvemos la semana que viene, otro tema, otro experto. Hasta la semana que viene, que sean felices.